Durante más de 4.500 años, la Gran Pirámide de Giza ha desafiado al tiempo, a los saqueadores y a nuestra propia comprensión. Se nos dice que fue la tumba del faraón Keops, pero nunca se encontró su cuerpo. Nos cuentan que fue construida por miles de obreros, pero su precisión matemática desafía toda lógica para su época. ¿Y si la historia que conocemos no es toda la verdad? ¿Cómo es posible que refleje el número pi y la proporción áurea si estas matemáticas no habían sido descubiertas? ¿Por qué sus cámaras y pasadizos parecen estar alineados con estrellas como Orión y Sirio? ¿Realmente la construyeron los egipcios o heredaron un conocimiento mucho más antiguo? Algunas teorías hablan de una civilización anterior perdida en el tiempo, otras de una tecnología olvidada basada en sonido y vibración. Y hay quienes van aún más lejos, sugiriendo que su conocimiento pudo venir de fuera de este mundo. En este episodio exploraremos todos estos misterios, desde su época dorada, cuando brillaba como un faro en el desierto, hasta sus enigmáticas conexiones con otras pirámides en el planeta. Vamos a sumergirnos en lo que la historia oficial nos dice y en lo que quizá aún no se nos ha contado. La pirámide en su época dorada. Si alguien de nuestro tiempo viajara al antiguo Egipto, vería una pirámide completamente distinta a la de hoy. Nada de piedra rugosa ni tonos opacos. Su superficie de caliza blanca reflejaba el sol como un faro, visible a kilómetros de distancia. Era una estrella caída del cielo, un símbolo visible de la presencia divina del faraón. Un mensaje a dioses y hombres de que Keops gobernaría más allá de la muerte. En la cúspide se alzaba un piramidión, un remate de piedra cuya composición exacta sigue en debate. Algunos creen que era de oro, otros que tenía propiedades desconocidas. Lo cierto es que desapareció sin dejar rastro. ¿Casualidad o una pieza clave retirada intencionalmente? Siempre se nos ha dicho que la Gran Pirámide fue construida como la tumba de Keops, pero hay un problema. Nunca se ha encontrado su sarcófago ni restos humanos dentro de ella. A diferencia de otras tumbas egipcias, la pirámide carece de inscripciones funerarias, relieves o jeroglíficos en su interior. Un faraón que construyó el monumento más impresionante de su época, pero sin dejar ninguna mención a su grandeza. ¿Por qué? ¿Era realmente su tumba? ¿O su propósito era algo completamente distinto? Los sacerdotes afirmaban que representaba la colina primordial, el montículo sagrado que emergió de las aguas del caos en el momento en que el dios creador Atum-Ra dio origen al mundo. Desde ese instante, el orden y la vida nacieron en la tierra. En ese sentido, la pirámide era más que una simple estructura. Era el punto de contacto entre la tierra y los dioses. Su base cuadrada representaba los 4 puntos cardinales, la estabilidad y la solidez de la creación. Su forma triangular señalaba el ascenso del faraón hacia el cielo. Su cúspide era la conexión con el dios Ra, el sol eterno que otorgaba vida. En su interior, los pasadizos y cámaras no fueron diseñados al azar. Cada túnel, cada cámara, cada alineación tenían un propósito sagrado, como si la pirámide fuera una máquina espiritual para guiar el alma del faraón al más allá. Además, para el pueblo egipcio, Keops no era simplemente un rey, era un dios viviente, el intermediario entre los humanos y los dioses. Cada año, en los templos de Ra, se realizaban rituales en los que los sacerdotes invocaban la protección divina sobre el faraón. Cada acción de Keops no solo era política, sino sagrada. No obstante, algunos relatos describen a Keops como un líder despiadado que obligó a miles a trabajar en su monumento.
Siglos después, Heródoto escribió que los egipcios aseguraban que la pirámide ya estaba allí antes. ¿Y si Keops no la ordenó construir, sino que solo reclamó su posesión? ¿Podría ser más antigua de lo que creemos? Para nosotros, la Gran Pirámide es un rompecabezas de ingeniería, matemáticas y misticismo, un desafío intelectual que sigue sin resolverse del todo. Para un egipcio del 2570 a.C., la respuesta era simple: era el hogar de un dios. Misterios de la construcción. A pesar de los avances de la egiptología, el método exacto de construcción sigue siendo objeto de debate. Los jeroglíficos y relieves encontrados en otras construcciones ofrecen pistas, pero ninguno menciona explícitamente cómo se erigió la Gran Pirámide. Se han propuesto varias teorías: rampas de arena, el uso de agua para reducir la fricción, rodillos de madera o sistemas de contrapesos. Aunque todas son plausibles, ninguna explica completamente la precisión y magnitud de la construcción. Pero hay un aspecto aún más inquietante para algunos: la posible influencia del sonido, la vibración y el magnetismo en la construcción de la Gran Pirámide. ¿Es esto una tecnología perdida? Los antiguos textos egipcios mencionan algo sorprendente. Las piedras no fueron arrastradas ni levantadas con herramientas físicas, sino elevadas con palabras de poder. El papiro Huestar del siglo XVII a.C. describe cómo los sacerdotes egipcios podían mover grandes bloques con el secreto de la vibración. En los himnos a Tot, el dios del conocimiento, se dice que aquello que es nombrado con el sonido correcto cobra vida. Algunos templos egipcios, como el de Karnak, están construidos con piedras que emiten un zumbido cuando se golpean, lo que podría indicar que los egipcios entendían la resonancia acústica. Si los egipcios conocían cómo utilizar la vibración y la acústica, ¿es posible que hayan aplicado este conocimiento en la construcción de la pirámide? Otro misterio que rodea la Gran Pirámide es su posible relación con el magnetismo terrestre y las corrientes de energía. Se ha descubierto que muchas de las piedras de la pirámide contienen cristales de cuarzo, un material que puede generar energía cuando se somete a presión, un fenómeno conocido como piezoelectricidad. Algunos investigadores han propuesto que la pirámide podría haber funcionado como un resonador energético natural, amplificando ondas de baja frecuencia a través de su estructura. Un diseño basado en el número pi sin registros matemáticos. Las proporciones de la pirámide reflejan el número pi y la proporción áurea, principios descubiertos mucho después. Sin embargo, los textos egipcios conocidos no registran estas matemáticas. ¿Coincidencia o conocimiento perdido? Entonces, ¿cómo lograron construir un monumento con estas proporciones tan precisas? Algunos arqueólogos sugieren que simplemente aplicaron medidas y proporciones prácticas que resultaron en estas constantes sin necesidad de conocerlas. Otros creen que hay algo más en juego, y aquí es donde la teoría del sonido y la vibración vuelve a entrar en juego. Si la pirámide fue diseñada para resonar con ciertas frecuencias y generar armonía vibracional, el número pi podría haber surgido naturalmente en su geometría, sin que los egipcios tuvieran conciencia matemática de ello. Pero esto no es el único enigma. La comunidad arqueológica tradicional sostiene que la presencia de Phi en la pirámide es una coincidencia. Algunos expertos argumentan que la precisión de la pirámide no implica un conocimiento avanzado de Pi, sino que se debe a la repetición de medidas basadas en el codo real egipcio.
Otros descartan cualquier teoría sobre matemáticas ocultas o energías vibracionales y sostienen que la pirámide fue construida únicamente con propósitos religiosos y funerarios. Sin embargo, hay quienes piensan que este argumento es demasiado simplista. Algunos ingenieros y teóricos creen que la pirámide esconde un conocimiento astronómico y matemático más profundo. Otros han propuesto que no era solo un monumento funerario, sino una estructura con un propósito funcional desconocido. Y aunque la mayoría de la comunidad científica aún se mantiene escéptica ante estas ideas, cada vez hay más investigadores independientes que se preguntan: ¿de verdad los egipcios no tenían una comprensión matemática más avanzada? ¿O simplemente no dejaron constancia escrita de ella? La conexión con el cielo y misterios astronómicos. Más allá de su precisión matemática, hay otro aspecto de la pirámide que desconcierta a los investigadores: su conexión con el cielo. Los conductos de la cámara del rey apuntan directamente al cinturón de Orión. Los de la cámara de la reina se alinean con Sirio. La disposición de las 3 pirámides de Giza replica la posición de las estrellas del cinturón de Orión en la época de su construcción. Para los egipcios, esta alineación no era solo simbólica. Orión era la morada de Osiris, el dios de la resurrección. Sirio estaba asociado con Isis, la diosa de la magia y el renacimiento. La estrella polar representaba la estabilidad cósmica, el punto inmutable del universo. Los arqueólogos tradicionales argumentan que esta alineación se debe a creencias religiosas y que los egipcios, como muchas otras civilizaciones antiguas, simplemente observaron el cielo y lo incorporaron en sus templos y tumbas. Pero hay un problema con esta explicación. Si los egipcios solo usaban la observación a simple vista, ¿cómo lograron una alineación tan precisa? Algunos teóricos alternativos creen que la pirámide no solo estaba alineada con el cielo por razones simbólicas, sino porque cumplía una función astronómica o incluso energética. Existen teorías que dicen que la disposición de las pirámides indica un conocimiento astronómico más sofisticado del que se le atribuye. Otros han planteado la posibilidad de que los egipcios pudieran haber utilizado herramientas avanzadas de medición estelar que aún no hemos descubierto. Por otro lado, la comunidad científica insiste en que la alineación con Orión no requiere herramientas avanzadas y que cualquier precisión en la orientación de la pirámide se debe a la observación y la repetición de mediciones a lo largo del tiempo. Pero esto no resuelve el enigma por completo. Al final, nos encontramos con 2 posibilidades. 1. Los egipcios descubrieron estos patrones a través de la observación y la experimentación. No sabían que era pi, pero al usar medidas y proporciones naturales, su arquitectura reflejaba sin quererlo principios matemáticos universales. No tenían telescopios, pero con herramientas rudimentarias y mediciones repetidas lograron alinear la pirámide con Orión de forma precisa. Y la segunda posibilidad es que había un conocimiento más avanzado que se ha perdido en la historia. Puede que los egipcios supieran más sobre matemáticas y astronomía de lo que creemos, pero que su conocimiento nunca fuera registrado en los textos que han llegado hasta nosotros, o tal vez, como algunos teóricos sostienen, su conocimiento no provenía de la mera observación, sino de una comprensión más profunda del sonido, la energía y la geometría sagrada. La mayoría de los arqueólogos descarta la segunda opción, pero el misterio sigue ahí. Si la pirámide solo era una tumba, ¿por qué fue construida con una precisión que incluso hoy en día sería difícil de replicar sin tecnología moderna? Si los egipcios no conocían el pi ni la proporción áurea, ¿por qué su obra maestra refleja estos principios de forma tan precisa?
¿Es posible que la Gran Pirámide sea la prueba de que en el pasado existió un conocimiento más profundo que aún no comprendemos? Conexiones ocultas con otras pirámides y civilizaciones perdidas. La Gran Pirámide de Giza no está sola en el mundo. A lo largo de los siglos han surgido pirámides en distintas partes del planeta, algunas con sorprendentes similitudes entre sí. Si trazamos una línea que conecte a algunos de estos monumentos antiguos, nos encontramos con algo asombroso. La Gran Pirámide de Giza, Egipto, la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México, las pirámides de Xi'an, China, las ruinas de Nan Madol en Micronesia, las pirámides de Caral en Perú. Muchas de estas estructuras están alineadas sobre el mismo paralelo, cercanas al ecuador terrestre o ubicadas en coordenadas geométricas significativas. Algunos investigadores han señalado que la Gran Pirámide está situada en el centro exacto de la masa terrestre del planeta, algo que parecería difícil de calcular sin tecnología avanzada. Otros han analizado que si se conectan estos sitios en un mapa, se forma una red que sigue ciertos patrones geométricos similares a la proporción áurea y las líneas de energía telúrica del planeta. Esto ha llevado a preguntarse mucha gente: ¿es posible que estas civilizaciones compartieran un mismo conocimiento antiguo, heredado de un pasado aún más remoto? Algunos teóricos han ido aún más lejos, sugiriendo que este conocimiento no fue de origen terrestre. Además de su alineación planetaria, estas pirámides comparten características sorprendentes. Estas características son los materiales y técnicas similares, uso astronómico y alineaciones con el cielo, propósitos rituales y espirituales. Entonces, esto plantea una gran pregunta. Si estas civilizaciones no tenían contacto entre sí, ¿cómo es posible que hayan desarrollado estructuras tan similares en distintos rincones del planeta? Y aquí es donde entran en juego las teorías más controvertidas. Así que pueden ser verdad o solo un mito. Algunos arqueólogos y teóricos han propuesto que antes de la historia conocida, una civilización antigua pudo haber existido y haber transmitido su conocimiento a los pueblos que vinieron después. Esta hipótesis se basa en varios puntos. El enigma del Gran Diluvio. Muchas culturas alrededor del mundo tienen relatos sobre un gran diluvio que destruyó civilizaciones anteriores. Desde la historia del Arca de Noé en la Biblia hasta los relatos de la Atlántida de Platón y los mitos mesoamericanos sobre la destrucción de mundos pasados, existe una sorprendente coincidencia en estas narraciones. Luego, los restos de estructuras más antiguas de lo esperado. Sitios, como en Turquía, han demostrado que la civilización humana avanzada es mucho más antigua de lo que se creía. Este templo, en Turquía, Göbekli Tepe, es megalítico y tiene más de 12.000 años de antigüedad, desafiando la línea temporal de la historia convencional. Algunas pirámides, como las de Caral, en Perú, tienen más de 5.000 años, lo que las convierte en contemporáneas de las primeras grandes civilizaciones del mundo. Luego también comparten conocimientos avanzados en arquitectura, astronomía y matemática. Pues es así, si bien la arqueología tradicional sostiene que cada civilización desarrolló en su tecnología de manera independiente, algunos dicen y creen que ciertos conocimientos, como el uso de la geometría sagrada y la astronomía aplicada a la construcción, pudieron haber sido transmitidos de una civilización anterior. Pero hay otra teoría aún más impactante para muchos. ¿Y si este conocimiento no vino de la Tierra? Algunos investigadores alternativos han sugerido que los antiguos egipcios, mayas, chinos y otras civilizaciones podrían haber sido guiados
por entidades externas, descritas en sus mitologías como dioses, pero que en realidad podrían haber sido visitantes de otro mundo. En Egipto, los dioses constructores eran descritos como seres que bajaron del cielo y trajeron el conocimiento a los faraones. En América, los mitos de Viracocha o Cucuclán hablan de maestros venidos de las estrellas. Los Dogón, en África, tenían información precisa sobre las estrellas Sirio B, por ejemplo, siglos antes de que la astronomía moderna la descubriera. La arqueología convencional descarta completamente esta hipótesis, argumentando que es una visión exagerada basada en la falta de información sobre los logros de las civilizaciones antiguas. Pero los teóricos alternativos preguntan: ¿es posible que el conocimiento de las pirámides y su alineación planetaria haya venido de una fuente externa, algo que la historia aún no reconoce? Conclusión. Las pirámides de todo el mundo siguen desafiando nuestras explicaciones. ¿Por qué tantas civilizaciones las construyeron de manera similar? ¿Cómo lograron alinearlas con precisión astronómica sin tecnología avanzada? ¿Fue un descubrimiento independiente en distintas partes del mundo? ¿Una herencia de un conocimiento perdido? ¿O algo más? Lo que está claro es que estas estructuras han resistido el paso del tiempo, sobreviviendo a civilizaciones enteras, guerras y desastres naturales. Después de milenios, la Gran Pirámide sigue en pie, desafiándonos a mirar más allá de lo evidente. Se nos dice que fue solo una tumba, pero su historia aún no está escrita del todo.